Quizatón, la nueva escuela mexicana. Pregunta número 1. ¿Cuál es el objetivo principal de la NEM? A. Aumentar la cantidad de estudiantes en las escuelas. B. Promover una educación integral y equitativa. C. Mejorar la infraestructura escolar. D. Fomentar la educación a distancia. Tienes 10 segundos para responder. Pregunta número 2. ¿Qué se busca fortalecer en la práctica docente según la NEM? A. La disciplina en el aula. B. La cantidad de tareas asignadas. C. La retroalimentación y el desarrollo profesional. D. La competencia entre estudiantes. Responde en 10 segundos. Pregunta número 3. ¿Cuál es el principio central de la nueva escuela mexicana? A. La vinculación con la comunidad. B. La estandarización de contenidos. C. La ampliación de recursos educativos. D. El desarrollo de competencias escolares. Responde en 10 segundos. Pregunta número 4. ¿Qué se busca promover en los estudiantes según la nueva escuela mexicana? A. El desarrollo de competencias. B. Asistencia y puntualidad. C. Memorización de contenidos. D. Potencialidades y habilidades. Responde en 10 segundos. Pregunta número 5. ¿Qué tipo de estrategias se deben seleccionar para el trabajo pedagógico según la NEM? A. Estrategias metodológicas diversas. B. Estrategias enfocadas únicamente en el contexto. C. Estrategias enfocadas en la teoría. D. Estrategias tradicionales y metódicas. Responde en 10 segundos. Pregunta número 6. ¿Qué se busca revitalizar a través de la vinculación con la comunidad? A. La infraestructura escolar. B. El lazo social y los procesos formativos. C. La cantidad de recursos educativos. D. La interculturalidad. Tienes 10 segundos para responder. Pregunta número 7. ¿Qué se debe fomentar en el aula según la NEM? A. Las habilidades superiores. B. El proceso individual de aprendizaje. C. La colaboración y el trabajo en equipo. D. El desarrollo del pensamiento lógico. Tienes 10 segundos para responder. Pregunta número 8. La NEM promueve la atención a la diversidad. ¿Qué tipo de diversidad se menciona? A. Diversidad cultural. B. Diversidad cultural lingüística de género y de aprendizaje. C. Diversidad social de lenguaje y género. D. Diversidad lingüística y cultural. Tienes 10 segundos para responder.
Pregunta número 9. ¿Cuál es uno de los principios fundamentales de la NEM? A. La educación debe priorizar a los marginados. B. La educación es un privilegio. C. La educación es un deber para los más jóvenes. D. El derecho a la educación para todos. Tienes 10 segundos para responder. Pregunta número 10. ¿Cómo se define el rol del docente en la NEM? A. Como un evaluador pedagógico. B. Como un líder social y popular. C. Como un facilitador del aprendizaje. D. Como un transmisor de conocimientos. Tienes 10 segundos para responder. Pregunta número 11. ¿Qué se busca promover en la convivencia escolar según la NEM? A. La cultura de paz y el diálogo constructivo. B. La indiferencia entre los conflictos. C. La explicación de las diferencias individuales. D. La paz como sistema cultural de convivencia. Tienes 10 segundos para responder. Pregunta número 12. ¿Qué enfoque se busca fomentar en los estudiantes de la NEM? A. Pensamiento crítico y reflexivo. B. Pensamiento crítico e individual. C. Pensamiento memorístico y lógico. D. Pensamiento colectivo y analítico. Tienes 10 segundos para responder. Pregunta número 13. ¿Qué tipo de ambiente se busca crear en las escuelas según la NEM? A. Un ambiente inclusivo y respetuoso. B. Un ambiente ordenado y disciplinado. C. Un ambiente pacífico y divertido. D. Un ambiente competitivo y retador. Tienes 10 segundos para responder. Pregunta número 14. ¿Qué se espera de los estudiantes en términos de su relación con la sociedad? A. Que analicen los problemas sociales. B. Que promuevan la transformación social. C. Que promuevan la riqueza cultural y el pensamiento analítico. D. Que se enfoquen en su desarrollo cultural. Tienes 10 segundos para responder. Pregunta número 15. ¿Cómo se aborda la educación en la NEM en relación con la tecnología? A. Se considera su uso para la práctica. B. Se fomenta su aplicación en todos los entornos. C. Se promueve la incorporación de avances tecnológicos. D. Se promueve el uso básico de los recursos tecnológicos. Tienes 10 segundos para responder. Pregunta número 16. ¿Qué se busca en la formación de los docentes según la NEM? A. Capacitación en métodos colaborativos e innovadores. B. Capacitación en nuevas teorías educativas. C. Que se enfoque en el ejercicio de la práctica. D. Que se capaciten con enfoque metódico tradicional. Tienes 10 segundos para responder.
Pregunta número 17. ¿Cuál es el principio orientador en la NEM respecto a los estudiantes en situación de vulnerabilidad? A. Se procura integrarlos en las actividades diarias. B. Ofrecer apoyos y becas escolares. C. Ofrecer un enfoque educativo adaptado y personalizado. D. Se procura fomentar más su participación que a los demás. Tienes 10 segundos para responder. Pregunta número 18. ¿Qué papel juega la retroalimentación en la nueva escuela mexicana? A. Es indispensable realizarla en cada una de las actividades. B. Es una parte del proceso de evaluación. C. Se limita a la evaluación final. D. Es fundamental para el desarrollo de los docentes y estudiantes. Tienes 10 segundos para responder. Pregunta número 19. ¿Qué se debe considerar al seleccionar estrategias metodológicas según la NEM? A. La diversidad de los estudiantes y su contexto. B. Las tendencias educativas actuales. C. Los materiales y recursos económicos disponibles. D. El horario y su calendario escolar. Responde en 10 segundos. Número 20. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el objetivo del principio fomento de la identidad con México según la NEM? A. Enfocar la educación únicamente en la formación profesional. B. Promover la educación en ciencias y tecnologías. C. Fomentar el amor a la patria y el aprecio a la cultura. O D. Impulsar la educación en lenguas extranjeras. Tienes 10 segundos. Pregunta número 21. ¿En qué consiste la asequibilidad en el contexto de la educación según la NEM? A. En usar criterios de calidad y seguridad en las escuelas. B. En garantizar el derecho social a una educación gratuita y obligatoria. C. En adaptar la educación a las necesidades individuales. D. En la obligación del Estado a proporcionar educación en lengua extranjera. Tienes 10 segundos. Pregunta número 22. ¿Cuál es uno de los principales objetivos de la NEM en relación con el medio ambiente? A. Enfocar la educación únicamente en la historia y cultura. B. Garantizar la educación gratuita que considere la sostenibilidad ambiental. C. Promover el uso exclusivo de tecnologías avanzadas en la educación para el cuidado ambiental. O D. Fomentar una sólida conciencia ambiental. Tienes 10 segundos. Pregunta número 23. ¿Cuál es uno de los enfoques principales en la revalorización de las maestras y los maestros según la NEM? A. La mejora de los programas y procesos de desarrollo profesional. B. La promoción de las lenguas extranjeras. C. La implementación de tecnologías avanzadas. D. La reducción de la carga administrativa para los docentes. Tienes 10 segundos. Pregunta número 24. ¿Qué aspecto describe mejor el concepto de gobernanza en el contexto de NEM? A. La implementación de tecnologías educativas en las aulas. B. La creación de un currículo nacional estandarizado. C. La participación de la sociedad y sus agentes en la toma de decisiones del sistema educativo nacional. O D. La promoción de actividades extracurriculares. Tienes 10 segundos.
Pregunta número 25. ¿Cuál es el rango de edades que abarca la educación básica en la NEM? A, de 0 a 14 años, B, de 0 a 12 años, C, de 6 a 15 años o D, de 13 a 17 años. Tienes 10 segundos para responder. Pregunta número 26. ¿Quiénes son considerados los sujetos activos de la educación según la NEM? A, los estudiantes de educación media superior, B, los docentes y directivos de las instituciones educativas, C, las niñas, niños, adolescentes y jóvenes o D, las autoridades educativas. Piénsalo bien, tienes 10 segundos para responder. Pregunta número 27. ¿Cómo debe ser la gestión escolar en la nueva escuela mexicana? A, participativa, inclusiva y colaborativa, involucrando a toda la comunidad educativa. B, centralizada y controlada únicamente por las autoridades. C, exclusivamente enfocada en la administración de recursos financieros. D, basada en la competencia entre escuelas para obtener resultados. Tienes 10 segundos para responder. Pregunta número 28. ¿En qué basa el docente su labor de práctica educativa diaria según la NEM? A, en la realidad de su salón, clase, contexto local y comunitario. B, en la implementación de un plan. C, en la repetición de contenidos y la memorización. O D, en las disposiciones legales que rigen las instituciones educativas. Tienes 10 segundos para responder. Pregunta número 29. ¿Cuáles son los 4 ámbitos centrales para el desarrollo de la práctica cotidiana en la NEM? A, planificación, control de asistencia, evaluación y gestión de recursos. B, diagnóstico del grupo, organización del contenido, selección de estrategias y evaluación. C, revisión de libros, contenidos teóricos, evaluación y competencias. O D, supervisión, administración, actividades extracurriculares e infraestructura. Tienes 10 segundos para responder. Pregunta número 30. ¿Cómo entiende la nueva escuela mexicana la evaluación? A, como un proceso de formación que permite calificar a los estudiantes. B, como una herramienta para clasificar a los estudiantes de acuerdo a su logro de aprendizaje. C, como un medio para cumplir con requisitos de acreditación. O D, como un proceso que contribuye información para la mejora continua. Tienes 10 segundos. Gracias por ver Quizatón en su edición Nueva Escuela Mexicana. Dale like y suscríbete para más videos como este. Síguenos en nuestras redes sociales.